La Ciénaga Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Bienvenidos a un miércoles mitológico más. Volvemos a Sumeria y volvemos a conversar un poco de Ninurta, nuestro pequeño dios de la guerra y la agricultura. Vamos allá. En el capítulo anterior, en capítulos anteriores de La Ciénaga Oscura, lo habíamos dejado cuando eh, Ninurta se enfrentó a Apso. Ella, ay, joder, acabo, a Ansu, perdón. Acabo de hacerlo y se me fue. Bueno, lo dejamos cuando Ninurta venció a Ansu para retomar las tablas. Pero no solo tenemos los mitos de Ansu, tenemos muchos más. De hecho, tenemos tres mitos más sobre Ninurta que contar. Entonces pensé yo, ¿por qué no los narro? Así que, bueno, vamos de una vez. El primer mito del día es Ninurta y las piedras vivientes. En una era anterior a los reinos humanos, cuando la tierra aún no obedecía del todo a los dioses, el mundo era un lugar salvaje, fragmentado, indómito. Las montañas no eran silenciosas, las rocas no eran inertes y la tierra no tenía forma. Todo estaba vivo y todo estaba en guerra. El caos no siempre tiene forma de monstruo. A veces es más antiguo, más lento, más inevitable. Las piedras caminaban, las montañas crecían sin control, bloqueando ríos, desviando vientos aplastados, valles enteros bajo su peso errante. Los campos no podían existir porque la tierra misma se negaba a permanecer quieta. Los dioses observaban y entendían una verdad incómoda. No podían crear un mundo estable hasta que la tierra misma fuera sometida. Fue entonces cuando Enlil llamó a su hijo Ninurta, guerrero de tormenta, señor de la tierra fértil, aquel que podía destruir y luego construir. El mundo no tiene forma, le dijo Enlil. Ve y dásela. Ninurta no preguntó cómo. Tomó su arma, la masa viviente Charur, y descendió hacia la tierra, que aún no era mundo. Charur no era un arma común. Pensaba, veía y advertía. No todas las piedras son enemigas, le dijo. Algunas servirán, otras deben ser destruidas. Ninurta caminó entre montañas que respiraban entre rocas, que susurraban en lenguas antiguas. Y entonces comenzaron a levantarse. Las primeras en alzarse fueron las más antiguas. Piedras oscuras nacidas del núcleo del mundo, cargadas de una voluntad primitiva, se elevaron como gigantes bloqueando el horizonte. Este mundo no será moldeado, rugieron. Siempre ha sido libre. Y atacaron. El suelo se quebró, las montañas cayeron como armas, el cielo se cubrió de polvo y fragmentos de roca. Ninurta luchó, pero no como contra Ansu. Aquí no había un enemigo único, era el mundo mismo. Golpeó con Sharur, y cada impacto partía montañas en dos. Disparó flechas para atravesar colosos de piedra. Invocó tormentas que erosionaban a sus enemigos. Pero por cada piedra que caía, otras se levantaban. Entonces Ninurta comprendió algo. No debía destruirlo todo, debía elegir. Algunas piedras comenzaron a hablar. Yo puedo sostener ríos. Yo puedo formar montañas estables. Yo puedo servir a la tierra. Y Ninurta escuchó. A las que se rebelaban, las destruía sin piedad. A las que ofrecían orden, las perdonaba. Una a una, Ninurta fue imponiendo su voluntad. A ciertas piedras las convirtió en montañas fijas, pilares del mundo. A otras las colocó como cauces de ríos, guiando el agua. Algunas se transformaron en herramientas útiles para los humanos futuros. Otras simplemente desaparecieron reducidas a polvo. El caos comenzó a ceder. Por primera vez, la tierra dejó de moverse, pero no todas aceptaron. En lo más profundo de la tierra, una piedra antigua, más vieja que las demás, emergió. No hablaba, no negociaba, solo destruía. Se levantó como una montaña viva, más grande que cualquier otra, y atacó a Ninurta. Una furia que hacía temblar el mundo, incluso Sharuru guardó silencio. La batalla fue brutal, cada choque rompía el suelo, cada impacto levantaba tormentas de polvo. Ninurta fue empujado al límite hasta que
en un instante de claridad, comprendió que esa piedra no podía ser transformada, solo destruida. Reunió todas sus fuerzas, la de los vientos de Enlil, la de la tierra misma que intentaba dominar, y golpeó, un solo golpe absoluto. La piedra se fracturó y luego se desintegró en miles de fragmentos, y esos fragmentos se convirtieron en la tierra fértil. Cuando todo terminó, el mundo estaba en silencio. Las montañas permanecían en su lugar, los ríos fluían sin desviarse, el suelo ya no se levantaba. Por primera vez, el mundo podía sostener vida. Ninurta no solo ganaba una guerra, había creado un mundo habitable. Los dioses miraron la obra de Ninurta y aprobaron, pero Sharur habló una última vez. Recuerda esto, el orden siempre nace del conflicto. Y desde entonces cada montaña, cada piedra, cada río es un recuerdo de aquella guerra olvidada. Es la primera historia que tenemos el día de hoy, las piedras vivientes y cómo Ninurta con su mazo Sharur, que me recuerda mucho a Thor en serio, eh, lograron acomodar el mundo poco a poco. No sé, es una historia que tal vez no es tan wow, pero, pero es muy interesante cómo dominó y cómo lo explicaban. Ah, sí, cada parte fue moldeada para esto. Pero bueno, vamos a la siguiente historia de hoy. Una muy conocida e interesante. De hecho, era la que más quería contar el día de hoy. Ninurta contra Zack. La guerra contra la enfermedad y el caos. Vamos allá. Un tiempo en que la tierra ya tenía forma. Las montañas se mantenían firmes, los ríos seguían su curso, pero el orden aún no estaba a salvo, porque en lo más profundo del mundo, donde la luz de los dioses apenas llega, algo comenzó a despertar, algo que no era solo caos, sino corrupción. De las entrañas de la tierra surgió Asak. No era como Ansu, que robaba poder, no era como las piedras que buscaban libertad. Asak era peor, era una enfermedad hecha entidad. Su cuerpo estaba formado por rocas vivas y grietas ardientes de su interior. Emanaba un veneno invisible que marchitaba todo lo que tocaba. Donde caminaba, el agua se volvía amarga. Los campos se secaban, el aire enfermaba. Y lo más aterrador, ni siquiera necesitaba tocar para destruir. Los ríos empezaron a tenerse, no porque algo los bloqueara, sino porque dejaba de fluir. El gran río de la vida, alimentado por aguas puras, comenzó a enfermar. Sus corrientes se volvían lentas y pesadas, como si el mundo mismo estuviera perdiendo la voluntad de existir. Los dioses observaron y por primera vez desde la creación del orden sintieron miedo. Desde los cielos, Enlil comprendió la gravedad del desastre. Esto no era una rebelión, no era un enemigo que pudiera ser razonado, era una plaga. Y solo había un dios que podía enfrentar algo así, Ninurta. Pero esta vez incluso él dudó. Antes de partir, su arma consciente, Charur, habló con un tono que no había usado antes. Has luchado contra monstruos y contra la tierra misma. Pero esto es distinto. Asaka no solo destruye, transforma a los vivos en muerte. Ninurta descendió de todos modos, porque si no lo hacían no quedaría nada que salvar. El campo de batalla no era un lugar, era un estado. El aire estaba pesado, el suelo agrietado, el silencio enfermizo. Y en el centro de todo, Asaka no atacó de inmediato. No lo necesitaba. Ninurta sintió cómo su cuerpo se volvía lento, como si el veneno invisible ya estuviera dentro de él. Aún así atacó, golpeó con Sharur, y la masa impactó el cuerpo de la roca demonio. Pero algo no estaba bien. Asak no retrocedió, no gritó ni sangró. Ninurta lanzó ataque tras ataque, tormentas, flechas, golpes capaces de destruir montañas. Pero cada vez que dañaba a Asak, la tierra misma parecía debilitarse más. Como si el demonio estuviera conectado al mundo, como si matarlo significara destruirlo todo. Y entonces los ríos dejaron de fluir por completo. El gran sistema de aguas que mantenía la vida se detuvo. Sin ríos no habría cultivos. Sin agua no habría una humanidad futura. Sin flujo no habría mundo. Ninurta cayó de rodillas, no por derrota, sino por comprensión. No podía ganar como en otras batallas. Charur habló una vez más. No lo enfrentes como enemigo, enfréntalo como enfermedad. Ninurta levantó la mirada y entendió. En lugar
lugar de atacar directamente a Ninurta, cambió su estrategia. Invocó las fuerzas del cielo, no para destruir, sino para purificar. Canalizó las aguas, abrió caminos en la tierra, redirigió los ríos y luego golpeó. Pero no el cuerpo de Asak, golpeó su conexión con la tierra. Impact- el impacto resonó con un trueno eterno. La corrupción se fragmentó. El veneno dejó de fluir y por primera vez Asak reaccionó. El demonio rugió no de dolor, sino de pérdida. Sin la tierra que lo alimentaba, su cuerpo comenzó a quebrarse. Ninurta avanzó golpe tras golpe hasta que finalmente Asak se rompió y su forma colapsó en fragmentos de roca muerta. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Los ríos comenzaron a fluir de nuevo. El agua recuperó su pureza. La tierra dejó de enfermar. Ninurta no celebró, se arrodilló y con sus manos dio forma a los cauces, asegurando que el agua jamás volvería a detenerse. No solo había vencido, había aprendido. Dicen que los fragmentos de Zack no desaparecieron, que aún yacen bajo la tierra esperando, dormidos, porque la enfermedad nunca se destruye por completo, solo se contiene. Es la segunda historia del día de hoy. Uh, Muy interesante, porque siento que el pobre Ninurta es como, tenemos un problema, ve, corre, pero tiene eh, muy buenas historias. Ahora les tengo que hacer una pregunta. Si ustedes fueran Ninurta, que lograron vencer a dos demonios importantísimos y traer control al mundo de nuevo, recuperando las tablas, tal vez les ganaría la soberbia. Este último mito es, ¿qué le pasó a Ninurta después de que le ganó su ego? Vamos allá. Un tiempo en que el nombre de Ninurta era pronunciado con reverencia y con alivio, porque donde él caminaba el caos retrocedía. Había derrotado monstruos, había sometido montañas, había restaurado el orden cuando el universo mismo temblaba. Y tras su victoria sobre Ansu, el equilibrio del mundo fue salvado. Pero hay algo que incluso los dioses no siempre pueden vencer, el eco de su propia grandeza. El regreso de Ninurta no fue silencioso, los cielos lo recibieron con honor, los dioses reconocieron su hazaña. En los templos su nombre comenzó a elevarse por encima de otros. Al principio Ninurta rechazó ese reconocimiento, pero lentamente empezó a escucharlo. Nadie habría logrado lo que tú hiciste. El destino mismo te obedeció. Eres más que un guerrero, eres el salvador del orden. Palabras pequeñas pero persistentes y con el tiempo comenzaron a arraigarse. Desde las profundidades del Apsu, donde fluían las aguas primordiales, Enki observaba. Él no era un dios de la guerra, no levantaba armas ni dirigía ejércitos, pero entendía algo que otros ignoraban. El mayor peligro no siempre viene del exterior, a veces nace dentro. Enki no convocó un consejo, no acusó a Ninurta, ni siquiera lo desafió abiertamente, porque sabía que la fuerza solo alimentaría su orgullo. En lugar de eso decidió enseñarle. De la arcilla húmeda y las aguas profundas, Enki moldeó una criatura, pequeña, lenta, aparentemente insignificante. Era una tortuga, pero en su interior colocó algo más poderoso que la fuerza, intención. No lo destruyas, susurró Enki. Haz que se vea a sí mismo. La tortuga partió. Ninurta caminaba por la tierra contemplando su dominio. Las montañas no se movían, los ríos obedecían y el mundo funcionaba. Todo gracias a él. Entonces la vio, una criatura baja, silenciosa, avanzando sin temor. ¿Esto es lo que queda del caos?, pensó. No levantó su arma, no preparó estrategia, ni siquiera consideró que aquello pudiera ser un desafío. Y ese fue su primer error. La tortuga no atacó, no rugió, no mostró poder, simplemente cavó con paciencia y precisión, un hoyo profundo de la tierra firme que Ninurta había ayudado a crear. Y luego esperó. Ninurta avanzó sin mirar, confiado, seguro, invisible. Y entonces el suelo desapareció bajo sus pies. Cayó. No fue una caída gloriosa, no fue una batalla, fue rápido, torpe y sobre todo humillante. Cuando intentó levantarse ya era tarde. La tortuga descendió lentamente, no para aplastarlo, no para herirlo, sino para hacer algo peor. Lo inmovilizó. Usó el terreno, el equilibrio, el espacio reducido. Cada intento de Ninurta para salir solo lo hundía más.
Charuro, su fiel arma, permaneció en silencio, porque esta no era una batalla que pudiera ganarse con golpes. Ninurta luchó, golpeó las paredes, intentó escalar, forzó su fuerza contra la tierra. Nada funcionó, y entonces por primera vez desde sus grandes victorias, se detuvo, no por cansancio, sino por comprensión. En el fondo del hoyo, sin gloria, sin testigos, sin enemigos dignos, Ninurta se enfrentó a algo que nunca había enfrentado, a sí mismo. No había sido derrotado por poder, había sido derrotado por descuido, por arrogancia, por creer que ya no necesitaba pensar. Desde lejos, Enki observaba, no con burla, sino con paciencia. Esperó hasta que el silencio dentro de Ninurta cambió, hasta que el orgullo se quebró, hasta que el guerrero volvió a ser consciente. La tierra se suavizó, el hoyo dejó de cerrarse y Ninurta pudo salir, no como el dios invencible que había entrado, sino como uno distinto, más silencioso, más atento, más completo. La tortuga desapareció, como si nunca hubiera existido, pero la lección quedó, porque desde ese día Ninurta ya no caminó confiado, caminó con intención. Dicen que Enki nunca volvió a mencionar el evento, porque no era necesario. Algunas lecciones no necesitan palabras, solo una caída. Esas fueron las historias que les traje el día de hoy. Espero que les haya gustado. Personalmente mi favorita es la de la tortuga. ¿Por qué? Porque deja una gran enseñanza. A veces la soberbia es nuestra mayor perdición. Es algo muy interesante, muy importante también de saber. Que a veces nuestra propia soberbia y nuestro propio orgullo puede ser nuestra perdición. Y tal vez solo necesitamos una tortuga que nos tire al suelo y nos dé la lección de nuestra vida. Pero bueno, espero que les haya gustado este capitulazo. Ya saben, pueden seguirme en el TikTok y en el Instagram de la Ciénaga Oscura Podcast, donde subo los clips. Además de en el canal de YouTube, que es donde más me pueden ayudar. En Spotify también. En el Eterno Cero Evox. Y también quería hacer un datazo. Hoy estamos miércoles 27 de mayo. El 30 de mayo toca mi amigo José Pablo en un bar que ahorita no me acuerdo, pero por acá lo estoy dejando con su banda Disfagia. Creo que al final no voy a poder ir, pero sería muy bueno si les dan el chance. Es un muy buen grupo. Creo que tienen su música en YouTube o Spotify, entonces pueden darle chance ahí. Y bueno, ya sin nada más que decir, solo que guarde los mitos, guarde las leyendas, guarde los criptidos. Porque todo esto son las historias de nuestros pueblos. Cuidado con nuestra propia soberbia. Tal vez una tortuga nos haga una zancadilla y nos hunda humillantemente. Ahora sí, yo soy Jeremy Jiménez y no queda nada más que hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.